Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2023, que está realizado con el soporte tecnológico y la difusión de Universidad Nacional de Quilmes TV y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos en la cuarta temporada y hoy realizaremos la entrevista 48. Hoy es un lunes 13 de octubre del 2023, son las 15 horas y la entrevista es en vivo. El tema es Economía Popular, Vigencia y Perspectivas. Economía Popular, bueno, vamos a entrevistar a uno de los pioneros del tema, sino el principal referente actual en América Latina de este tema, que es José Luis Corallo. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué decís? José Luis es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene posgrado hecho en la Universidad de Pensilvania. Actualmente es profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento y bueno, después lo voy a seguir presentando. José Luis, vos hace muchos años empezaste a trabajar el tema de economía popular. ¿Cómo definís hoy el tema de economía popular? Bueno, la definición que fue expuesta en el libro que acabamos de publicar con Erika bueno, es amplia. Perdón, el libro que acaba de hacer mención José Luis se llama Economía Popular entre la emergencia y la estrategia y sí, lo publicó con Erika Loritz. Este es el libro. Fíjense qué linda portada. Te felicito por este libro y bueno, y es una de las razones de esta entrevista. La portada realmente es muy alude muy bien, muy artísticamente al tema del libro. Quisiera decir que también está por salir otro libro de José Luis que se llama Economía Social y Popular, que se está realizando en la serie Territorios y Acumulación, Conflictividad y Alternativas, y se está procesando en la editorial de Quilmes. Como vemos, José Luis, como siempre, sigue muy productivo. Adelante, José Luis, perdón. Bueno, la pregunta era cómo defino hoy la economía popular. Sí. Yo la definimos con Erika de una manera amplia por razones sociales y políticas. La economía popular es la economía de las y los trabajadores. En una economía real, una economía mixta, hay tres lógicas que operan articuladamente, conflictivamente, que son la lógica del capital, que busca la acumulación sin límite, la ganancia sin límite, y que se organiza como empresas, la lógica de la economía pública, que debería buscar el bien común, teóricamente, a veces lo hace, otras veces más bien actúa, distribuye recursos, los organiza en función de la gobernabilidad, y la economía popular, que no es para nosotros una economía de los intersticios, de los marginales, sino de las y los trabajadores, es decir, de todos los que viven de su trabajo o quieren vivir de su trabajo. Por lo tanto, te comunico, Carlos, que vos sos parte de la definición de economía popular, como lo soy yo también. Muchas gracias, José Luis. ¿Qué caracteriza la economía popular? Que los trabajadores y las trabajadoras buscan reproducir su vida, no buscan acumular. Puede ser que alguno ahorre, tenga un excedente, ponga una empresita y luego sea una empresa mediana, etcétera. Eso obviamente puede pasar, pero en tanto parte de la economía popular vive de su trabajo, vive de su ingreso, busca vivir lo mejor posible, o sea que busca tener un buen ingreso, busca tener acceso a bienes públicos como la educación, la salud, a un buen hábitat. Esta búsqueda, esta acción se hace fundamentalmente desde la unidad doméstica, desde la familia o desde la comunidad, desde la vecindad, de manera compartida, de manera solidaria. Y su principal recurso es el trabajo, la capacidad de trabajo. Es decir,
y qué hace con la capacidad de trabajo. La puede, sí. Una pregunta, en esa búsqueda, ¿se diferencia de las otras dos lógicas del trabajo? La Del pública, trabajo. de mercado de trabajo, digo. La pública y la privada. ¿Hay Bueno, algún lazo diferente entre en el interior de la economía popular? bueno, sí, los sentidos son distintos. Uno es la acumulación sin límite, otro es el bien común, para ponerlo simple, y otro es la reproducción de la vida de las y los trabajadores. Los trabajadores tienen como principal recurso no el capital, no máquinas, ni tienen un poder de fiscal, ni nada por el estilo, como tienen los otros sectores de la economía, sino que tienen su trabajo. ¿Cómo usa su trabajo para sobrevivir o para vivir lo mejor posible? Lo puede usar principalmente en esta economía. El paradigma es que lo venda como fuerza de trabajo en el mercado, o sea, que sea asalariado, que tenga un ingreso formal, con derechos, o informal, sin derechos establecidos. Pero también lo puede usar produciendo por cuenta propia para el mercado y tener un ingreso, por ejemplo, a partir de una actividad artesanal o comercial o agricultura familiar, etcétera. También lo puede usar para producir para el propio consumo, cosa que fundamentalmente hacen las compañeras mujeres en las familias o en las comunidades, y eso es parte de la economía que nunca está registrado por parte de el registro oficial de lo que es lo económico. Puede trabajar comunitariamente para resolver necesidades, esta es otra actividad importante. Puede dedicar la capacidad de trabajo, las habilidades, las destrezas que tiene para estudiar, para capacitarse. O sea que ese es su principal recurso, pero no es el único. Obviamente tiene algún fondo de dinero que puede ser mínimo, que puede ser un ahorro un poco más importante, puede tener una vivienda, puede tener algunas máquinas, puede tener un vehículo, puede tener más conocimiento o menos conocimiento, hay una gran heterogeneidad dentro de la economía popular, puede estar asociado en la producción para el mercado, en una cooperativa, en una mutual para producir y recibir servicios, o puede hacerlo individual o familiarmente. ¿Tiene algún tipo de relación y cómo, en el caso de que tenga, cómo se relaciona con la lógica pública o con la lógica privada, la lógica de acumulación sin límite? Bueno, a ambas le vende fuerza de trabajo, en particular al sector capitalista, pero también al Estado. El Estado es un gran contratador de fuerza de trabajo. Esa es una relación. O sea que da fuerza de trabajo y recibe un salario a cambio. La otra, por ejemplo, con el Estado, paga impuestos, recibe transferencias. Por ejemplo, la AUH es una transferencia que reciben familias de... En la Argentina, ¿podrías explicar un poquito? Sí. En el caso de la Argentina, la asignación universal por hijo o el bono de desarrollo humano en el caso del Ecuador, son transferencias monetarias que hace el Estado. O puede recibir bienes públicos, por ejemplo, la educación gratuita o la salud gratuita, o subsidios al transporte, o subsidios a la energía. O sea, son transferencias que hace el Estado. Con el sector capitalista, básicamente es la venta de fuerza de trabajo, pero también le compra insumos, le compra medios de vida, le puede estar vendiendo insumos al sector capitalista. Por ejemplo, el agronegocio puede estar comprando producción del campesinado, en el caso del Ecuador, para dar un ejemplo de otro país, o de la pequeña agricultura familiar aquí. O sea que tiene relaciones de mercado, tiene relaciones políticas de transferencia que son institucionalizadas como derechos humanos cuando está avanzado el sistema jurídico de un país. ¿Cómo fuiste llegando a este concepto de economía popular? ¿Cuándo iniciaste este recorrido que no solo es teórico, sino también es práctico, para llegar a esta concepción de la economía popular? Bueno, en los años 80 yo estaba en Nicaragua trabajando como asesor del Ministerio de Reforma Agraria y después en una ONG que tenía alcance centroamericano, que estudiaba las situaciones conflictivas, había guerra en esa parte del mundo,
y que buscaba la elaboración de un plan de paz. Y una de las cosas que tenía que hacer era estudiar la naturaleza de la revolución sandinista. A mí me pareció advertir que había una disonancia entre el discurso de la dirigencia revolucionaria y lo que entendía la población que había sido parte de esa revolución, ya sea el sector informal urbano o sectores campesinos. Entonces hicimos una encuesta de hogares en la ciudad de Managua, una encuesta de larga duración donde podíamos preguntar y conversar con los encuestados y salieron cosas muy interesantes. Una es que la misma terminología no era conocida por la gente, la otra era, por ejemplo, en ese momento se hablaba de que había que quitar los subsidios, estaba entrando en una etapa de sacar tantas intervenciones en el mercado, en los mercados de Nicaragua, y la gente entendía que subsidio era la jubilación, o sea que estaba escuchando el discurso de la dirigencia revolucionaria pensando que se iban a sacar las pensiones y jubilación. Había un problema de comunicación, pero había también un problema de comprensión de la dirigencia revolucionaria de cómo era la economía popular. Entonces ahí surgió el concepto de economía popular, entender la lógica que no era contrarrevolucionario que alguien comprara un queso en el mercado y lo vendiera después en pedacitos en la puerta de su casa, aunque se saliera del esquema formal que quería la revolución. Entonces a partir de ahí seguí después en Ecuador trabajando a nivel urbano con los movimientos sociales urbanos en términos de la economía popular urbana y bueno, y así siguiendo hasta llegar acá a la Universidad General Sarmiento en la Argentina. Déjame decirte, me has dado pie para decir, ¿cuál fue la trayectoria de José Luis desde que se inició como investigador, docente universitario y profesional en el campo de economía y la planificación regional urbana, elaborando metodologías de investigación y planificación y análisis de políticas sociales? Y se inició en la Argentina entre 1961 y 1976. Bueno, el golpe militar le hizo que tenga que ir al exilio y volvió a Argentina en 1995. En 1976, cuando se produce el golpe cívico-militar en la Argentina, se va a México y en México está entre el 1976 y 1980. Como él señaló recién, en Nicaragua estuvo en 1981 y 1985. Luego en Ecuador, desde 1986 hasta 1990, y en Estados Unidos entre 1991 y 1994. Recuerdo que en el 95 vuelve a la Argentina y ya se queda en la Argentina. Es autor de más de 125 artículos sobre el tema y de economía popular y otros temas también, pero fundamentalmente sobre economía popular, y autor o coautor de más de 25 libros. José Luis, ¿cómo ves el horizonte, el futuro más próximo del campo de la economía popular en términos de los debates que se pueden generar y de las propias prácticas que se pueden generar? Si querés lo podemos localizar en la Argentina, si querés lo podemos ampliar, ¿no? Pero ¿cómo ves esa temática, ¿no? Del futuro de esa temática, ¿no? Bueno, yo creo que en la Argentina se está dando bastante silenciosamente, pero se tiene que dar un debate justamente sobre qué es la economía popular. Vos sabés que hay una secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social que se llama de Economía Social y que en esa secretaría se habla, también en el INAE, de economía popular. Pero esa economía popular está definida, a mi juicio, de una manera demasiado estrecha. Se refiere a los trabajadores pobres y excluidos fundamentalmente. Cuando yo te definí que vos eras parte de la economía popular, obviamente tengo una definición mucho más amplia. Entre otras cosas, porque si yo quiero a ver, acá hay dos hipótesis. Una es que ese sector de excluidos y pobres va a ser absorbido, reintegrado por el crecimiento económico y el desarrollo
producido por la inversión privada o por la acción pública y que finalmente no es más que un momento en la historia de vida de una parte de la población. La otra es que hay tendencias empíricas que muestran que esta situación de exclusión, de pobreza, no va a desaparecer si no hacemos algo especial para desarrollar otra cosa. Que la tecnología, la revolución tecnológica que hay ahora, la robotización, la digitalización de la tecnología, la financiarización de la economía, todo esto hace que haya menos empleo en el futuro y sobre todo menos empleo formal. Entonces la idea de los gobiernos nacional populares que hubo a comienzos de siglo y que sigue habiendo en algunos de nuestros países es que se va a poder desarrollar la economía y que todo este sector va a pasar a ser asalariado formal. Yo creo que las tendencias muestran otra cosa, que va a seguir habiendo exclusión, que va a seguir habiendo marginación del mercado formal, pero también del mercado informal. También va a ser difícil para los trabajadores tener un emprendimiento por cuenta propia. Entonces esto condena a la gente a una parte importante a la asistencia social, a ser asistidos, dependientes de la ayuda del Estado. Nuestra propuesta entonces es que de esa base social, que es ese sector que acabo de mencionar, más los trabajadores, por ejemplo, las fábricas recuperadas son recuperadas por trabajadores que no son trabajadores pobres o con poco conocimiento, sino a veces son muy experimentados al punto que se pueden hacer cargo de una fábrica. O los profesionales como nosotros, muchas veces trabajamos con ese sector de trabajadores excluidos, somos parte de la economía popular y además dependemos de nuestro trabajo. Nuestra propuesta es que se puede organizar este sector de manera de aumentar su producción, su productividad y de mejorar las relaciones sociales, porque otra cosa es que la economía genera lazos sociales o positivos o negativos. La economía de mercado genera lazos negativos, lazos de competencia, lazos egoístas, emprendedurismo individual, la pérdida de responsabilidad del sistema con respecto a la situación de cada uno. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Esa cultura que genera no es la que generaría lo que llamamos una economía popular solidaria, que desarrollaría lazos justamente solidarios de afinidad, reconocimiento a la necesidad de los otros, más emulación que competencia y sobre todo desarrollo material de la producción, como ha sido mostrado históricamente en América Latina y en la Argentina. Por ejemplo, la economía popular ha desarrollado el software libre en Linux, que está desarrollado por trabajadores, programadores, que lo hacen con relaciones de reciprocidad. No están patentando y vendiendo como hace Microsoft sus descubrimientos. Ha desarrollado formas de energía eólica, biogás, solar, produce alimentos, en algunos casos en una proporción muy alta en los países andinos, por ejemplo, 65-70% de los alimentos lo produce el campesinado, acá la pequeña agricultura familiar. Produce vivienda, hay una parte de la vivienda autoconstruida muy importante, produce infraestructura. Una parte de la infraestructura local la pueden producir los vecinos organizados, lo mismo que el hábitat. No siempre pasa esto, pero puede pasar. Se organizan para comprar juntos y abastecerse con mejores precios, para comercializar juntos su producción. Pueden organizar escuelas, hay escuelas de gestión social que son maestros que se cooperativizan para prestar servicios de educación de otra calidad. Pueden producir libros, pueden producir publicaciones. O sea, hay una cantidad de actividades de alto nivel, de alta tecnología, que puede desarrollar la economía popular, que la ha desarrollado. Para esto hay que extenderlo, hay que ampliarlo, hay que complejizarlo, hay que armar subsistemas articulados solidariamente de producción, de distribución y de circulación. O sea, todo esto es posible hacer y de ese punto de vista, para nosotros, esta definición de economía popular requiere una estrategia que no es lo mismo que asistir en la emergencia a los pobres y a los excluidos, cosa que sí hay que hacer sin ninguna duda, pero hay que hacerlo en el campo de una estrategia que vaya
más allá que eso. No puedo dejar de preguntarte, el domingo que viene hay elecciones en la Argentina. En esa estrategia, quien gane, ¿incide, va a tener algún condicionamiento, algún cambio en la estrategia que puede tener los sectores que son parte de la economía popular? Bueno, obviamente no van a ser equivalentes las situaciones. De ganar la derecha, el mercado va a reinar, va a ser mayor todavía la exclusión, va a ser mayor el empobrecimiento, digan lo que digan, y no van a tener una visión de desarrollo del cooperativismo, del mutualismo, porque tienen una visión de la empresa de capital como un factotum, ni Estado ni sociedad organizada en la economía. No intervención en la economía, ni de los sindicatos, ni de las cooperativas, etc. El otro lado tiene el problema, acabamos de oír a Massa hace poco hablando de que hay un programa de convertir los programas sociales, los llamados planes sociales, de los llamados planeros por la derecha, convertirlo en trabajo genuino. Bueno, esta idea de que esos trabajadores no trabajan no es compartida, por ejemplo, por Grabois, para dar un ejemplo. O sea, esos trabajadores están trabajando, trabajan en condiciones muy malas, trabajan sin derechos, pero están trabajando, están produciendo. Y la lucha que ha habido últimamente por la CETEP es para que tengan un salario social complementario y que tengan acceso a sistemas de seguridad social. ¿Qué va a pasar en el futuro? Acá la experiencia es que tanto en Ecuador como en Bolivia, como en Argentina, sobre todo en Ecuador y en Argentina y en Brasil, no se ha visto a este sector como una fuerza productiva importante para el desarrollo, sino algo que hay que superar a través del desarrollo del trabajo asalariado con derechos, que implica una industrialización importante, un desarrollo económico importante, al estilo del desarrollismo, es un neodesarrollismo. Entonces, si va a cambiar esto es porque los trabajadores y las trabajadoras tienen que organizarse, los intelectuales tienen que asumir otra definición, hacer otros proyectos de desarrollo que incluyan a este sector de economía popular con fuerza, transfiriéndole recursos, por ejemplo tierra, por ejemplo créditos subsidiados, por ejemplo energía subsidiada, pero que pueda realmente superar tarde o temprano esta necesidad de subsidio. Bueno, José Luis, ya pasamos el tiempo que me otorgan aquí para hacer la entrevista. Te agradezco muchísimo la entrevista y vuelvo a señalar que acaba de sacar un libro que se llama Economía Popular entre la emergencia y la estrategia, muy lindo, muy bellamente ilustrado. José Luis, muchas gracias por la entrevista y nos volvemos a ver pronto, no sé. Muy bien, gracias Carlos, gracias a tu público. No, gracias a vos. Bueno, estuvimos realizando la entrevista número 48 en el ciclo Diálogos Cercanos 2023 con el apoyo tecnológico y de difusión de UNEQ TV y de Claxo TV y realizamos esta entrevista en la 4ª temporada. Muchas gracias por todo.